Entonces, sí, para la leishmania sony sería Lutzomia ubiquitalis como en otros hablé de lo que dicen los autores. La siguiente, por favor. Entonces, pero resulta que no es infantil y le ponen un nuevo nombre que se llama leishmania. Vean, esto es una cuestión completamente nueva. Luego, en el viejo mundo aquí está Leishmania infantum, que es esta especie que está en viejo y nuevo mundo, provoca leishmaniasis visceral, leishmaniasis cutánea y puede provocar leishmaniasis dérmica poscalasar. En el viejo mundo está Leishmania donovani, que puede provocar leishmaniasis visceral y leishmaniasis dérmica poscalasar. Leishmania trómbica puede provocar leishmaniasis cutánea y leishmaniasis visceral. Leishmania etiópica puede provocar leishmaniasis cutánea difusa y leishmania major puede provocar leishmaniasis cutánea. Se dan cuenta que cambia el espectro, es decir, más especies pueden provocar más cosas. Y vamos con el subgénero Mundinia, y ahí tenemos dos nuevas especies. Y estas nuevas especies están presentes, vean, en el caso son del subgénero Mundinia, hay más especies, ¿verdad? Hemos dicho, pero en este caso estamos hablando de Leishmania martiniquensis, ¿sí? Que puede provocar leishmaniasis cutánea y leishmaniasis visceral. ¿Dónde? En el viejo y en el nuevo mundo. Una cuestión completamente nueva. Y tenemos Leishmania orientalis. Leishmania orientalis antes había sido denominada Leishmania siamensis en las primeras publicaciones. Luego, Leishmania orientalis, que está presente en el viejo mundo, pero ya se han encontrado también en el nuevo mundo. Entonces, y pueden provocar las dos. Y luego tenemos en paraleishmania. Se dan cuenta que esta situación se ha complicado. Ojo, esta misma no está completamente actualizada todavía. Es que todo va tan rápido que pues ir actualizando todo el tiempo es complejo. Pero les digo, ya les he hecho la aclaración correspondiente sobre Leishmania orientalis, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y hay dos nuevas especies que son Leishmania chansey y Leishmania procaviensis, que han sido identificadas en el viejo mundo, que son nuevas. Ahora, ¿qué es lo importante respecto al subgénero Mundinia?
Hasta el momento hemos dicho los vectores son los insectos de la familia Psicodidae. ¿Qué pasa con Mundinia? Los vectores son los insectos más pequeños que son de la familia Ceratopogonidae. No sé cómo se los denomina aquí a los Ceratopogonidae, en mi país se los denomina polvorín, ¿sí? Entonces, hay otros nuevos vectores, entonces las cosas han cambiado, no solamente los flebótomos, entonces para Mundinia son estos otros insectos. Los flebótomos generalmente pican de día. Estos insectos pueden picar con más frecuencia, perdón, los flebótomos pican de noche, estos pueden picar con más frecuencia de día. Ahora, esto es algo que yo ya le decía al doctor, me gustan las crónicas, hablábamos un poquito al entrar. Entonces, esto es tomado de algunas crónicas que hacen alusión al Perú, y dice en una de ellas, en el beneficio de la coca muerto en Entonces, en el nuevo foco, buscamos flebótomos en todas partes, árboles, pues, no usábamos biología molecular, pues había que capturarlos vivos, había que disecarlos, había que ver si estaban infectados, etcétera. Y bingo, bingo. Mi jefe había estado 10 años buscando la infección y encontraba excepcionalmente,
Y yo en la primera encuentro 4 insectos de 100 infectados. De 100, perdón, de 100 examinados. Usted me dice, pero yo nunca he encontrado, identificamos, se había identificado antes en Santa Cruz, pero en La Paz no. A una publicación del año 1946 que se perdón, a un descubrimiento del año 46 que se publicó el año 48. Sí, es un caso atípico de leishmaniasis cutánea. Esto fue la mejor descripción y la primera descripción de leishmaniasis. La hizo el doctor Prado Barrientos. Mi otros referentes, pero son mis propios. De los otros casos que fuimos detectando, y había correspondencia geográfica. ¿Por qué se llama Leishmania amazonesis? Porque lo describieron al parásito los brasileños en la Amazonía. ¿De dónde era este caso? Pues de la zona, para nosotros la zona subandina, para ustedes la zona interandina. Entonces era de otro lugar, por lo tanto, si en esa época él tenía la oportunidad de hacer genética para describir la especie y demás, pues podía llamar, no se iba a llamar amazonenses, ¿no? Porque no estaba en Amazonia. En 1980 presentan y publican el segundo Tania difusa. Que no está muy bien la imagen del parásito y demás. Entonces, para nosotros esto, y además lo hemos corroborado con un leprólogo, pues no es leishmaniasis cutánea difusa. Entonces, eso ha sido publicado como segundo caso, pero esto no es esto, se parece. Yo soy médico, entonces hay muchos argumentos para decir que eso no es leishmaniasis cutánea difusa, a pesar de como segundo caso. La siguiente, por favor. Años. Que en la leishmaniasis cutánea difusa hay una cantidad extraordinariamente importante de parásitos en cualquier lugar. Y lo confirmamos. Y después se hizo la confirmación por isoenzimas y fue el primer caso de leishmaniasis cutánea difusa confirmado y leishmania. Ahora, ¿por qué era interesante? Porque era la primera vez en la historia. Y entonces nos invitaron a presentar esto, ¿sí? En Francia, en Montpellier, el año 99, y estaba ahí Kilkenny. ¿Quién era Kilkenny? Kilkenny era un experto en leishmaniasis de Inglaterra. Todos le tenían miedo. Entonces, yo además contradecía lo que Kilkenny decía. ¿Qué decía Kilkenny? Que una misma especie de flebótomo no puede transmitir dos especies de leishmania. A partir de entonces, hay muchos casos en que una misma especie de flebótomo transmite diferentes especies de leishmania. Nosotros hemos sido los primeros. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, hemos descubierto el vector en un nuevo foco de transmisión. Trabajamos focos de transmisión
departamentos con toda la familia y se exponen a ese tipo de transmisión. Y no cura, entonces se presentan otros casos. Es un caso de leishmaniasis. Casos nuevos de leishmaniasis, vean el eso, lo que hay es y obviamente la información existen los vectores. Entonces hemos trabajado, esta es una tesis de doctora Lee, mi tesista, entonces cambiamos la vigilancia epidemiológica. Entonces nos basamos en el lugar probable de infección. Entonces, La Paz era el lugar más importante. Solamente modificamos el manejo de los datos y vemos que Palos Blancos, Chulumán y Irupana son cambia completamente el panorama y ese año, el año 2010, pues se empezó a cambiar la vigilancia epidemiológica de mi país. Por algo ficticio, algo falso, por algo real. La siguiente, por favor. Manejamos otra vigilancia epidemiológica porque vean, los proyectos que están arriba, lo que está en negro es dónde están localizadas las lesiones. Entonces, la cabeza, aquí vemos, ¿sí? Entonces aquí tenemos ¿sí? Entonces, vemos que aquí hay una localización en la cabeza de manera similar en las extremidades, ¿sí? Aquí vemos que hay predominancia de extremidades. Aquí vemos predominancia de extremidades y etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las lesiones en la cabeza son más o menos frecuentes, nosotros manejamos el hecho de que hay transmisión doméstica. ¿Por qué? Porque el insecto pica de noche. ¿Cuál es la parte que siempre está descubierta? Por general, la cabeza. Ese es uno de los datos, ¿sí? Y vamos viendo aquí, acuérdense de Chulumani y acuérdense de Cacuati y Palos Blancos. La siguiente, por favor. ¿Sí? Hacemos unas divisiones, hemos tomado aleatoriamente cualquiera, entonces yo he tomado esta del 2009 al 2014. Si nos damos cuenta, por ejemplo, ¿sí? Masculino, azul, naranja, femenino. Vamos viendo los departamentos endémicos de mi país. Entonces, vayamos por este, ¿sí? Esto es en Santa Cruz. En Santa Cruz, la predominancia de sexo es masculino.
Definitivamente, completamente, ¿verdad? Por aquí también hay una predominancia, pero vamos viendo de que va cambiando la cuestión. Vamos a La Paz. En La Paz hay una mayor cantidad de, de varones así, por geográficas, no por provincias ni por nada, sobre la situación de la localización de los insectos vectores o potenciales vectores. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, los descrito nueve, ¿sí? Yo soy coautor en todas esas. En mi país, aquí están con un poco más, están como alrededor de 150, ¿sí? Pero hay que confirmar algunas. Y de todas formas, tenemos muchas especies en común. La siguiente, por favor. Y entonces, vean, este era el profesor Prado Bazientos, que en 1946 encontró el primer caso de leishmaniasis cutánea difusa. Le dedicamos una especie. La única forma de corresponder todas sus enseñanzas de un profesor que ni conocí, pero que conozco más que cualquiera en sus publicaciones. Entonces ahí publicamos y le dedicamos una, ¿sí? Un flebotomuc que tiene de nombre específico Prado Bazientos. ¿Por qué? Porque era Prado Bazientos. Y esta es la última especie. El principal es diferente en leishmaniasis. Y allí soy el autor y esto ha sido publicado. Es la última especie que hemos descrito y le dedicamos al doctor Félix Ventemillas y se denomina Pintomia ventemillasi. Ahora, una acotación. Pintomia ventemillasi estaba equivocada en su clasificación como Pintomia nevesi, como Lutzomia nevesi fue descrita. Pero era un error, pero que desde hace años veíamos algunas cosas, no parece, hay algunas diferencias. Nos ha tomado casi 20 años lanzarnos y decir, no, es otra especie. Y les tenemos que decir, aquí en Perú, lo que están denominando Pintomia nevesi, por lo menos en las zonas no selváticas, corresponde a Pintomia ventemillasi. Y es probable que sí tenga Pintomia nevesi, pero en la zona de la selva, como nosotros tenemos en la zona de la selva. De Leishmania la insomnia en Bolivia, hemos sido los primeros. Física basada en la microscopía para la hemos hecho epidemiología molecular sobre Leishmania. Hemos descubierto una nueva especie de Leishmania, la que todavía no le hemos. Siguiente, por favor. Entonces,
hemos escrito un libro, estamos escribiendo otro sobre leishmaniasis, estamos escribiendo un libro, además, nosotros ya administrábamos antimoniales pentavalentes para el tratamiento alrededor de la lesión. El doctor Philippe Leger, que era de la Organización Mundial de la Salud, trabajaba con nosotros. Ojo, él no nos aceptaba siquiera que le mencionemos esa posibilidad. Ahora en los insertos del pentostan y del glucantime dice intralesional, tratamiento intralesional. Ojo, nosotros lo hacíamos mucho tiempo atrás. Y vean, unas lesiones muy importantes de un paciente que ha recibido tratamiento varias veces, no sanaba, pues ha cicatrizado y casi ni siquiera se notaban las lesiones. Mi lesión, haciéndome yo el tratamiento, porque decían, no, pues, pero es que está haciendo experimentos. Ojo, no estábamos haciendo experimentos. No teníamos medicamentos para hacer el tratamiento. Y el tratamiento cuesta alrededor de $200 y es muy tóxico. Con este tratamiento podemos bajar a $10. ¿Sí? Mi lesión, 27 de enero del 95, con el tratamiento. La siguiente, por favor. ¿Sí? La ventaja es que a una mujer embarazada no le puedes hacer tratamiento, porque es tóxico, pero puedes hacer infiltraciones locales. Porque hay mayor cantidad de parásitos. Por lo tanto, con una herramienta tan simple, ¿sí? Una toma de muestra que no llega ni siquiera a costar $1. La siguiente, por favor. ¿Sí? Podemos hacer otras cosas. Una etnia, que son los chimanes, utilizan una planta, tanto las hojas como la corteza, para ¿qué, doctor? ¿Cómo hago? Vemos. Ojo, no es suficiente que te... Si fuese mujer, esas cosas también tenemos que tomar en cuenta. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en la atracción de las lesbianas, los focos primarios son focos silvestres, selváticos, donde la transmisión se da entre animales silvestres y flebótomos silvestres. El hombre se puede infectar cuando ingresa a la selva, por ejemplo, allí estás recogiendo castaña, puede ser por madera, puede ser por narcotráfico, puede ser por todo. Investigación, ojo, muchos biólogos han sido nuestros pacientes. Temporales, en medio de la selva, el insecto ahí es el que ingresa a las viviendas. En este caso, la gente se expone a la transmisión. En este caso es el insecto que va a buscar presas. ¿Por qué? Porque con la deforestación hay menos presas en el medio ambiente.
La siguiente, por favor. Entonces, vean, este es el panorama. Vean, en la fila, todos los que están en la fila son adultos y son varones. Aquí hay una niña, pero no está en la fila. Y este niño está acompañando al papá. Eso nos está indicando que la transmisión es selvática. Y la mayoría de las personas tienen con más frecuencia lesiones únicas y con poca frecuencia lesiones en la cara. ¿Sí? Y eso ocurre, por ejemplo, en una zona de deforestación y nuevos asentamientos. Esta es la zona subandina, ¿sí? El equivalente a la zona interandina aquí. Nosotros manejamos más subandina, es lo mismo. ¿Qué pasa? La foto se ha hecho desde una altitud aquí de 1500 metros. Y en la misma foto está el lugar de transmisión, que es una zona de serranía, y aquí tenemos los nevados. Y los nevados están entre 4000 y 5000 metros. Entonces, en una misma foto, y esta es la zona subandina. Y aquí ha habido deforestación, las plantaciones de coca, etcétera, que ya mencionaban en las crónicas, ¿verdad? Entonces, y aquí vemos, esta es una familia. ¿Sí? Estos tres niños tienen leishmaniasis, pues aquí está mostrando cicatrices, él está mostrando aquí, él tiene en su cara y tiene en el brazo. Este pequeñito no tiene leishmaniasis. Son hermanos, la transmisión en este caso es doméstica. La siguiente, por favor. Y aquí, ¿quién estaba? Estaba José Enrique Pérez y Ricardo y es la más referida. Por favor. Sí, entonces ahí solamente una cuestión del detalle de la situación de en mi país, o sea, en América hay como hay entre 7 aquí en Perú también. Leishman Infante vector, pero no está confirmado. Confirmar el vector es completamente difícil. Pues la siguiente, por favor. Este es el mapa actualizado, es el más actualizado que habrá. Eh, es,
de la información epidemiológica de América, y aquí dice, incorporando la termoterapia para el tratamiento. Y está Perú. Puede ser que lo estén haciendo. ¿Quiénes dan la información? Los ministerios. Entonces, ¿qué está pasando con mi país? La siguiente, por favor. Está, está Perú durante del ¿sí? La cantidad de casos que tiene Perú de las enfermedades cutáneas es más o menos el doble que mi país. Los datos aquí. Entonces, en la enfermedad visceral, en los últimos años hemos tenido casos, hemos tenido un brote el 2022 con 22 casos de leishmaniasis visceral en el sur de Bolivia. Antes había un silencio epidemiológico. Pero, ¿qué es importante esto? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo importante de esto? Dice, en la publicación, el 2023 la tasa de incidencia por 100.000 habitantes de la región fue 15.4. Los países con las mayores tendencias fueron Guatemala, Perú, con la leishmaniasis mucosa. Vean, ahí está con una estrella, lo de arriba. Esto pasa en Paraguay. ¿Sucede? Vean, está en verde. Bolivia. Bolivia es el segundo país que
brasileño en la frontera, vamos a la vean, 2024, 2.49. Alguien no está manejando bien los datos. La OPC, están pasando mal los de los ministerios, estamos, tal vez en vez de poner 100.000, era 10.000. Ojo, esto es muy importante en la vigilancia epidemiológica, entonces yo consideré importante nada más esto como para decir, a ver, analicemos. Me puedo estar equivocando, pero esto es lo que, solo he hecho un copy-paste. La siguiente, por favor. ¿Sí? Otra de las cosas, ¿sí? Esto solamente para hacer un análisis comparativo. Vean, aquí en Perú, esto es el general, eh, cerca del 8% de los menores de 11 años tienen leishmaniasis cutánea. La mayoría están por encima. Por lo tanto, hay una predominancia de transmisión selvática, como en mi país también. Pero ¿no será interesante analizar por municipio? Y tal vez en algún municipio puede estar ya ocurriendo transmisión similar a lo que ocurre dentro de las casas. Ojo, por ejemplo, en el caso de la Hispania peruviana, eso sí está ocurriendo, ¿verdad? Pero hay que ver en la selva, porque de hecho los casos de la visceral, perdón, por Leishmania brasiliensis ocurren en la selva. La siguiente, por favor. ¿Sí? Esto solamente para mostrar un trabajo donde se muestran las diferentes especies de Leishmania que han sido identificadas en nuestro centro de referencia aquí. La siguiente, por favor. Esto es una publicación de mi país, donde, acuérdense, yo les he hablado de Leishmania amazonensis. En esta dicen la nuestra, porque utilizando herramientas moleculares, ellos dicen que no sería Leishmania amazonensis, sería Leishmania mexicana light. Es decir, parecido a la Leishmania mexicana, pero que no es Leishmania amazonensis. Ojo, pueden tener razón, ellos están usando herramientas más finas. Si es así, pues el panorama de mi país estaría cambiando, porque es el foco más importante de transmisión de Leishmania amazonensis doméstica dentro de las viviendas. Y ese foco lo estamos viendo desde 20 años. Haciendo una persona mundial
Entonces, esto nos da la transmisión a alturas de 1.000 a 3.000 metros en Perú. La siguiente, por favor. Solamente aquí para mostrar por lo tanto, con la excepción de Leishmania panameña, que ver si es autóctono, pero puede ser. Hay que buscar Leishmania panameña en Bolivia también. No tienen leishmaniasis visceral aquí, nosotros sí, pero ojo, vean que estamos como con un denominador. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí? Aquí solamente, esto es en el Congreso Mundial de Leishmaniasis, el World Relay 7, que ha sido en Cartagena. Estamos con él, es mi equipo de investigación. Entonces nosotros presentamos Pero ojo, él del Perú, ¿quién es él? Él es belga, es ya, que también es otro de los más importantes investigadores que han tenido, que ha trabajado muchísimo con la cuestión de... tenemos algunas publicaciones con Arevalo, tenemos algunas publicaciones con Dujardin, y de hecho estoy muy contento de estar aquí. No están ellos, pero bueno, me gusta recordarlos. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y estos son mis profesores, el doctor François Lepont y el doctor Philippe Deger. El doctor François Lepont fueron mis directores científicos de mi tesis sobre leishmaniasis y flebótomos. He tenido a los más importantes porque el profesor flebotomólogo y el profesor leishmaniólogo. Trabajo en el campo con ellos, etcétera. La ventaja es
que los dos son investigadores franceses, los dos han trabajado en mi país muchos años, hemos tenido varias publicaciones, doctor en entomología médica, doctor en medicina, los dos en Francia. Los dos han tenido la mejor condecoración que puede dar mi país a alguien, es el Cóndor de los Andes, y pues estoy infinitamente agradecido por la suerte que tengo de trabajar con ellos. Muchas gracias. Disculpen si me he extendido, pero he tratado de ir lo más rápido posible. Si hay alguna pregunta. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Sí. A ver, el doctor. Me encanta la pregunta. ¿Cuál era el método estándar para Identificar cuáles son los vectores. identificar los vectores? Los criterios para identificar al vector. Primero, ¿sí? El insecto tiene que estar en la misma zona geográfica donde ocurre la transmisión, por lo tanto, donde hay pacientes. ¿Sí? Los parásitos aislados de los pacientes y de los insectos tienen que ser genéticamente iguales. Tercero, además, ¿sí? Los insectos tienen que tener la capacidad no solamente de infectarse, porque puede ser que un insecto se infecte, pero que el parásito no se adapte a él, no desarrolle. Entonces, tiene que cumplir la metaciclogénesis. Por lo tanto, hay que hacer infecciones experimentales y una vez que se ha infectado el insecto, hay que hacer que ese insecto transmita la infección a otro mamífero. Entonces, hay que hacer ensayos de laboratorio. ¿Sí? Lo complicado es que hay que criar a los flebótomos. Entonces, no en todos los lugares tienen criaderos de flebótomos. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos ido al campo, los hemos capturado y después hemos llevado hámsters infectados y a los hámsters les hemos hecho picar y hemos establecido la transmisión. ¿Sí? Entonces, aparte de eso, es un criterio con el que no estoy muy de acuerdo porque dice, el insecto debe picar al reservorio. Ojo, pero esto es sumamente difícil porque el insecto puede picar a lo que tenga disponible. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si un insecto está infectado, no ha nacido desinfectado. Entonces, ese criterio de que debe picar al reservorio es un criterio innecesario y además es muy difícil de verificar. Entonces, si no lo verificas, ¿dirías que no es el vector a pesar de que se unen todos los criterios? No. Entonces, miren, cuando nosotros presentamos, ¿sí? En mi inglés muy flaquito, ¿sí? Ahora presentación y solamente tenía miedo de lo que iba a decir Kilken. Eran un auditorio de 500 personas y todos expertos en leishmaniasis y flebótomos. Entonces levanta la mano varias personas y levanta Kilkendrick y habla en inglés. Entonces, termina felicitando. Y dice que es la primera vez que en un solo trabajo se habían reunido todos los argumentos para demostrar que es un vector. Entonces, la otra situación que yo os había mencionado, han encontrado la infección en un flebótomo por biología molecular. Es un argumento demasiado simple como para decir que es un vector. No han cumplido con sus requisitos. Entonces, es muy difícil comprobar que sea el vector y es muy difícil comprobar que sea de reservorio un animal. Entonces, son las más difíciles de comprobar en la vida. Gracias. Sí. Otra pregunta. Buenos días, soy Daniel Marín, tengo una pregunta para el doctor. ¿Me escucha? La pregunta es si colicoides es un método de leishmaniasis. Claro. Podría ser. El germen culicoides
es el vector de Leishmania. ¿Pero de cuál Leishmania? De las Leishmanias del subgénero Mundinia. O sea, está el género Leishman. Es una Leishmania. Probado inicialmente en Australia, con lo que han denominado Leishmania australiensis. Pero no era australiensis, ahora se llama Leishmania macropodum, porque es la Leishmania que han encontrado en canguros. Entonces, el vector que transmite la leishmaniasis entre canguros es un culicoides, ¿no? Entonces, eso es lo muy diferente a los pleurotos. O sea, no se parecen en nada, ni siquiera en hábitos. Entonces, la pregunta es, y ojo, yo me he hecho la misma pregunta, ¿será que en nuestros países, por ejemplo aquí, por decir, no habrá algún ceratopogonidae, algún culicoides que esté transmitiendo, por decir, Leishmania brasiliensis? Si es así, se complica el panorama y se dificulta más el control, la vigilancia se complica, etcétera. Y son las cosas que están pasando. Y justamente, Leishmania, ya les decía, es el único género que tiene tantas especies que pueden infectar al humano y es el único género en el que pueden haber tantas especies de vectores y para el colmo parece que no solamente de sino que además géneros diferentes y hasta, bueno, taxonómicamente son completamente diferentes los flebótomos de los compuestos. Me parece que serían más eficientes los culicoides porque pican más. A veces es imposible trabajar en el campo. Nosotros a veces no podíamos trabajar por la cantidad de insectos que habían, por ejemplo, en algún momento en ciertos lugares de las viviendas o en las orillas de los ríos, etcétera, ¿no? O sea, sería mucho más complicado el panorama. De hecho, el panorama se está complicando bastante en cuanto a la leishmaniasis. ¿Por qué? Gracias. Sí. Bueno, la pregunta es sobre ¿qué plantas pueden combatir la leishmania? Sí, pero justamente yo había mostrado una diapositiva donde en mi país hay una etnia que son los chimanos. Y son curiosos porque además genéticamente son una etnia muy particular. ¿Por qué? Porque son un poco de ojos rasgados, tienden a ser más bien de piel clara, ¿sí? Son bien selváticos y resulta que ellos se curan. Puede ser con la corteza o puede ser con las hojas de una planta que ellos denominan evanta. Su nombre científico es Galitea longiflora. Entonces tiene varios alcaloides. De los varios alcaloides que tiene, 3 son muy buenos, se han comprobado en laboratorio, ¿no? Se han llegado a ensayos clínicos, son muy buenos actuando contra la leishmania. De hecho, esto ha sido noticia mundial en su momento. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Habían 2 corrientes, porque había una patente que era franco-boliviana. Y ustedes saben que las patentes hay que pagarlas anualmente. Entonces, había una parte de los bolivianos que decían, queremos trabajar con extracto crudo. Y otros decían, no, hay que hacer que se sintetice. Los dos tenían razón y los dos estaban equivocados en ese tiempo. ¿Por qué? Porque si hacemos extracto crudo de manejar la dosis adecuada, etcétera, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, está la situación esta de que estaríamos en riesgo de hacer monocultivo y estamos agotando la tierra, porque solamente crece en algunos lugares, no crece en cualquier lugar la planta. Por otro lado, la parte química. La parte química era digamos, como perder la oportunidad de que la gente pueda ir trabajando con aquello. Entonces, había peleas. Y en medio de las peleas que había, yo tenía que hacer los ensayos clínicos. Entonces, imagínense, la parte difícil me tocaba, yo medio, cuando estaban ellos, casi se agarraban hasta puñetes.
Entonces, pero existe esta posibilidad. Y yo he mostrado cómo en el caso de un niño que había recibido varias veces tratamiento con glucanime, esta es entonces estaba con los días, entonces no respondía al tratamiento habitual y fue mejorando con la ¿sí? Entonces, no hemos nosotros hecho el ensayo clínico, algo así como medida alternativa en algún momento. Entonces, y así se han ido probando varias plantas, algunas sí tienen buenas propiedades, ¿no? Pero ¿qué pasa? El gran problema de siempre, ¿sí? La citotoxicidad, etcétera. Entonces, por lo tanto, pero hay varias opciones, ¿no? Y de hecho, hay publicaciones en diferentes países. Aquí y allá. Eh, realmente 20 días, fue suerte, porque yo he tenido compañeros míos que con ese tratamiento no ha sido suficiente. Han tenido que tener una nueva dosis de 20 días y en un caso de un compañero tuvieron que darle el último tratamiento que fue con anfotericina y la anfotericina lo ha dejado con secuelas hepáticas y de problemas inmunológicos que le ha bajado sus defensas y le ha quedado de por vida. Entonces, cómo se puede adecuar de acuerdo a la persona la cantidad de que puede aplicar? Bueno, para el año pasado o el anteaño, no estoy seguro si el año pasado o el anteaño pasado salieron las directrices para el tratamiento de las leishmaniasis en América, ¿sí? Y fue una publicación de la Organización Panamericana ahí, de parte de Bolivia estaba el doctor Soto, él es colombiano pero vive en Bolivia, y de parte de Perú había más, pero estaba, por ejemplo, el doctor Jazz. Entonces yo me encontré con él en el Congreso, ¿no? Con la cuestión de la dosificación, porque ¿qué dice? 20 kilogramos peso de antimonio, ¿sí? No del verde. ¿Qué dice la norma? Como máximo hay que ponerle 3 ampollas, 15 ml, porque cada una tiene 15 ml. Entonces, si tú le haces el tratamiento al paciente con pentostan, vas a poder hacer tratamiento, ¿sí? 3 ampollas te alcanzan, creo que para una persona que puede de 69 kilos, creo. No tendría que ser calculado. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los pacientes son varones. La pregunta es, ¿la mayoría está por debajo de ese peso o está por encima? Entonces, una norma que te diga que hay que cumplir la norma, pero que por lo general te obligue a subdosificar, me parece que es una por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, habría que sido muy cantidad, ¿sí? En segundo lugar, ha sido subdosificado probablemente si era una persona de una contextura más o menos adecuada, ¿no? Yo peso 80, sí, soy chato, ¿no? Pero estoy con más peso, entonces yo estaría subdosificado, ¿no? Entonces, es bastante cardiotóxico. Pero los antimonales pentavalentes son cardiotóxicos, pero en personas que ya tienen problemas cardíacos. O sea, si no tienes, no es tan cardiotóxico. No tanto. La anfotericina a veces sí, la anfotericina, pero tiene, puede tener esa función, pero más que todo toxicidad renal, toxicidad auditiva, y es hematotóxico.
Además de que provoca efectos colaterales muy serios en el sitio de aplicación. Entonces es un medicamento muy tóxico. ¿Cuál es la alternativa? Las presentaciones liposomales de angiotensina B, que son menos dosis y son más efectivos. ¿Cuál es el problema? Que son muy caros. Entonces, ¿qué pasa? La norma también dice que todos los pacientes con leishmaniasis mucosa, ya no estoy hablando de cutánea, que no han recibido antimés, reciban primero antimoniales pentavalentes. Yo digo, debieran recibir antimoniales pentavalentes si la lesión muy inicial es muy leve, pero si ya tiene el tabique perforado, del óvulo nasal o de labios, etcétera, no va a ir bien. Yo tengo la experiencia de que no van bien. Sin embargo, la norma te obliga a que le des más o menos como nosotros decimos, ¿ves? Agua de chuyo. Que no es adecuado. Pero ¿qué van a hacer? Y son los expertos del campo de las leishmaniasis que van a yo les digo, yo les he dicho a los cuentas, les digo, aquí está nuestro salario. Entonces le dije que, pero le dije, nos hemos puesto de acuerdo entre todos. Y ahí está. Entonces, en mi país ya, en vez de utilizar la angiotensina B clásica, ¿sí? Se utiliza la angiotensina B liposomal. El problema es que es caro. Entonces los países tendrían que hacer ese esfuerzo. Y la otra opción es que uno cree que si una persona hace el tratamiento de la leishmaniasis cutánea, no va a desarrollar leishmaniasis mucosa. Ese es un grave Recording in error. progress. Porque no te está garantizando que no vas a tener leishmaniasis mucosa. Nosotros tenemos varios casos que han hecho tratamiento. Han hecho el tratamiento y te has liberado. Pasa, casi todos los médicos creen que haciendo el tratamiento están evitando la leishmaniasis mucosa y eso no es cierto. Y la otra opción es la miltefosina, que es por vía oral. También es cara, tiene un nivel de hepatotoxicidad, pero también más que todo, yo soy muy escéptico. Yo te digo, puede estar muy bien para la leishmaniasis visceral, para algunos casos de leishmaniasis cutánea, pero ahí hay que tomar en cuenta, pero ¿qué especie? Las formas más severas de leishmaniasis cutánea están producidas por Leishmania brasiliensis. En cambio, por Leishmania amazonensis son formas más que responden mejor al tratamiento. Entonces, cada vez que uno va a hacer tratamiento, va a hacer caracterización de la especie, eso es caro, porque para eso hay que seguir la biología molecular. Entonces, o sea, es bien complicado. Y de hecho, los textos, los todos dicen que es imposible diferenciar. Yo hubiera querido mostrarles la diferencia. Es más, nosotros hemos hecho parte de un trabajo que hice en el doctorado, justamente era hacer la diferencia en base, mire, a morfometría clásica, ni siquiera morfometría geométrica. Entonces hemos podido diferenciar. ¿Qué veíamos? El tamaño en los dos sentidos, ¿no? En longitud y en ancho. Veíamos la localización del kinetoplasto, veíamos ciertos caracteres del prótesis, la presencia de células esponjosas, ¿no? ¿Cómo es dentro de la vacuola? Leishmaniasis, por ejemplo, varios parásitos están dentro de una vacuola. En cambio, en Leishmania brasiliensis, cada parásito tiene su vacuola, ¿no? Y eso, por ejemplo, Jonathan, y le decimos, tenemos esta letra, pero habíamos mostrado en el congreso en una diapositiva y él no nos creía. Yo había llevado la lámina y le digo, mira, al experto Pastel en eso, nos decía, pero esto es otra cosa. Le digo, eso que ustedes ven y es completamente diferente, yo veo también para diferenciar Leishmania brasiliensis de Leishmania amazonensis.
Y es más, nosotros podemos hasta reconocer por microscopía Leishmania lysoni, que es muy parecida a brasiliensis. Eso no está publicado, nadie cree que es posible, pero sí se puede hacer. Gracias. Aquí una pregunta también que mandaron por acá por el chat, de Juan Jesús Tello. Dice, buenos días, una consulta. Una vez tratado el paciente, ¿se logra eliminar el parásito o se convierte en portador? Bueno, es una buena pregunta y va en relación a lo que decía, ¿no? ¿Qué pasa? Las leishmaniasis cutáneas, la mayoría de las veces cicatrizan con o sin tratamiento. Sin tratamiento tardan mucho. Si es que se les da tratamiento, se acelera la cicatrización, pero los dos tienen la posibilidad de hacer leishmaniasis mucosa o se puede reactivar la leishmaniasis, lo que es la leishmaniasis de siliva cutis. Por lo tanto, o sea, no es una plena garantía. El tratamiento provoca curación clínica, pero no parasitológica. Y no hay ni un solo marcador para decir esta persona no tiene parásitos. No hay ni un solo marcador hasta el momento. Entonces, por lo tanto, no es garantía que con el tratamiento se ha eliminado el parásito. Ahora nosotros, ¿por qué preferimos las infiltraciones locales? Porque ustedes piensen en una... ¿Dónde está la pólvora? ¿Dónde están las balas y demás? Están en el arsenal. Entonces, si la lesión está ahí está el parásito, que el parásito se ha distribuido. Pero ojo, a partir de ahí es que se van diseminar el tema. Con las filtraciones, tú estás actuando en el sitio de la lesión. Y nuestra experiencia se cura. ¿Cuál es nuestra forma de tratamiento? Día por medio, si la lesión es pequeña, en 5 días. Entonces son 5 dosis, 10 días de tratamiento. Si la lesión es de 1 centímetro, más o menos en medio. Una ampolla y es más, hemos hecho tratamientos más grandes y nos ha salido, o ustedes han visto ahí en radiometros, ¿no? Es con miltefosina, que es lo que ha curado a nuestros pacientes con leishmaniasis cutánea difusa. Y esto es completamente nuevo. Miltefosina. Miltefosina. La miltefosina es un que se utiliza inicialmente para la leishmaniasis visceral, o muy bueno para la leishmaniasis cutánea también. No tiene tan buenos resultados sobre Leishmania brasiliensis como, por ejemplo, sobre Leishmania amazonensis. Entonces, y ya está incluido en varios esquemas, tal vez aquí en Perú también, no estoy seguro, pero en mi país sí está incluido, solamente que es difícil obtenerlo. Claro, como alternativa. Si no se cicatriza, entonces se puede combinar. Nosotros, miren, nuestros pacientes con leishmania cutánea difusa, en algún momento, tal vez, una vez que lo publiquemos, les puedo mostrar las fotos. O sea, ustedes vendrían así, monstruosos pacientes, todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, a ellos les hemos dado varias series de... Hemos extendido de 20 días después a 30 días, varias series. Les hemos hecho anfotericina. Ha ido mejor con el glucantime que con la anfotericina B. ¿Sí? La anfotericina B liposomal. Entonces, dijimos, ¿cuál es nuestra alternativa? Pues hemos combinado miltefosina con glucantime y los pacientes han curado. Entonces, hay opciones. No hay muchas. Sobre todo, tienen un departamento biológico sobre enfermedades tropicales. Le digo porque yo salgo a campo muchas veces y tengo compañeros, la mayoría han salido con ese problema de leishmaniasis y se han tratado en el Cayetano Heredia. Yo no sé qué modelo ellos están usando en cuanto a si es glucantime o una combinación.
En verdad, ellos están usando más que todo Lucantini. A veces estos están dependiendo, pero es lo que más hay es Lucantini, ¿no? También amotricina B, pero ahora sí me he enterado de que han incorporado la termoterapia. Entonces, aplicar calor. Entonces, o sea, no sé cómo lo están haciendo, pero el Ministerio de Salud de Perú está indicando que están haciendo termoterapia. Entonces, el centro de referencia está en el distrito de Alejandro de Fútbol, ¿no? Cayetano. La Cayetana, sí. Entonces, me imagino que están haciendo eso. Y probablemente también están usando la medicina liposomal, pero como una alternativa en caso de que no haya buena respuesta, ¿no? Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos al doctor por su excelente ponencia con un fuerte aplauso. Muchas gracias a usted, y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias por estar presentes. A los que están conectados, también no se olviden que en la tarde, a partir de las 6, tenemos los siguientes. Muchas gracias a todos por estar presentes. Recording stopped.